Bueno, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, pero en este caso en un formato distinto, un formato que estamos indagando, en mi caso, de manera asincrónica. La idea es poder hacer videollamadas en un futuro, pero bueno, vamos de a poco con estas herramientas. Esta clase nos invita a pensar nuevamente sobre la enseñanza, pero profundizando un poco más, tomando como referencia a Davini, una especialista en formación docente y didáctica, para pensar las características que definen, orientan y regulan los actores y los factores que intervienen en la enseñanza. Vamos a estar utilizando como recurso una presentación. Bien. Entonces nos adentraremos a pensar sobre el capítulo primero del libro Métodos de la Enseñanza, escrito por Davini, ¿sí? Que después va a estar todo a su disposición. Bien, en primer lugar vamos a pensar sobre una cuestión que ya hemos definido la clase pasada, que estuvimos pensando, que es la enseñanza como acción intencional de transmisión cultural, particularmente pensando en la acción voluntaria y conscientemente dirigida que supone, ¿sí?, para que alguien, en este caso los o las estudiantes, aprendan algo que no podrían aprender si no fuera por la orientación de ese docente, ¿sí? Diferenciamos la enseñanza que es espontánea de los aprendizajes espontáneos, ¿sí?, de los aprendizajes orientados por la enseñanza en la clase pasada, como una manera de definir una característica de la enseñanza. Por otro lado, Davini nos pone a pensar sobre la dimensión sociopolítica de la enseñanza. Esta cuestión salió mucho en los foros anteriores, de la clase pasada también. Pensar sobre que la enseñanza involucra una democratización del saber, que de esta manera va a exceder la dimensión interpersonal, ¿sí?, de sujetos involucrados, para habilitar grados de conciencia del mundo, ¿sí? Entonces esto que decía Basaviscol de que no solo transforma individuos, sino que también transforma una colectividad, ¿sí?, sujetos sociales del mundo. En este sentido, la enseñanza en la escuela tiene que generar esos espacios de participación en la sociedad y de la cultura. Sobre la enseñanza a la escuela nos vamos a preocupar la clase que viene y vamos a profundizar esta cuestión. Por otro lado, Davini nos presenta una concepción de enseñanza, ¿sí?, una manera de pensar la enseñanza que es como mediación social y pedagógica. En este caso, nos pone a pensar sobre quién es el centro de la enseñanza. Muchos o muchas podríamos pensar que es el docente, la docente, quien lo lleva a cabo. Sin embargo, el centro de la enseñanza es él o la estudiante, y la función de él o la docente es crear puentes, ¿sí? Es un mediador, una persona que media entre qué, bueno, entre un contenido y las características particulares y contextuales de esos sujetos que aprenden. Ha salido también en diálogos anteriores sobre qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la enseñanza, y bueno, surgieron los contextos de los y las estudiantes, las características que asumen. Entonces, como lo presenta Davini, podemos observar bien que la tarea del docente es mediar, ¿sí? Un poco también pensando en la tríada didáctica, la enseñanza como sistema de relaciones e interacciones reguladas, podemos pensar
nuevamente esos elementos contenidos en esa tríada entre docente, contenido, estudiante. Sin embargo, acá Davini menciona el ambiente, ¿sí? Como esos recursos materiales, un flujo de interacciones e intercambios entre participantes, los cuales tienen relaciones dinámicas y mutuamente influyentes, ¿sí? Y donde estas regulaciones, como bien toda enseñanza y toda educación, no son neutrales o pasivas, ¿sí? Entre esos actores y componentes. Una manera de definir a la enseñanza, que es la que tradicionalmente ha resonado en el campo de la didáctica, es como secuencia metódica de acciones, que se entiende, según la autora, como secuencia metódica de acciones, ¿sí? Es un marco de actuación básico, de ordenamiento lógico y pedagógico, pero flexible y adecuable a las características de los alumnos y a la dinámica del proceso en el contexto particular, ¿sí? ¿Qué involucra esto? Involucra un tiempo, involucra un proceso, ¿sí? Proceso secuencial de etapas, lo que comúnmente podemos encontrar en un diseño de enseñanza o planificación, ¿sí? Lo que nos dice la autora es que decir secuencia metódica puede referirse a algo más rígido. Sin embargo, lo que nos invita a pensar es que esta secuencia es una orientación, ¿sí? Es la orientación que le damos a nuestros propósitos, a nuestra planificación, que es flexible y adecuable, bueno, a las características y al contexto, ¿sí? La dinámica. Cuando uno va al aula, sería casi irreal que pase exactamente todo lo que pasa en la planificación, si esa secuencia metódica me puede ordenar, pero no es trasladable de manera directa a la realidad, ¿sí? Algo que ya hemos pensado en la clase pasada y que los invité a pensar y las invité a pensar en los diálogos es la relación entre enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Habíamos dicho con Basabe y Coles que la relación entre estos no era causal, sí, que la enseñanza no causaba de manera directa el aprendizaje, sino que tenía una incidencia sobre el aprendizaje. Entonces, si bien podemos establecer un montón de acciones para que el otro aprenda, como decía Basabe y Coles, puede que no, puede que él o la estudiante no aprenda, que aprenda otra cosa distinta, ¿sí? O que aprenda parcialmente. Hay dos cuestiones que me gustaría resaltar de la relación, que profundiza un poco más la autora, que es, en primer lugar, muchos de los problemas de aprendizaje son problemas de enseñanza, ¿sí? Cómo pensar la responsabilidad que tenemos a la hora de pensar la enseñanza, y de que cuando surge una situación donde el o la estudiante no aprende, la culpabilidad, ¿sí?, no se traslade hacia él o la estudiante, sino a invitarnos a repensar nuestras propuestas de enseñanza. Otra de la cuestión sobre la enseñanza y el aprendizaje es: la enseñanza tiene una orientación hacia el aprendizaje, como decíamos la clase pasada. Se orienta al aprendizaje. Una orientación, una dirección, ¿sí? En cambio, el aprendizaje es multidireccional. Esto quiere decir de que va a haber una diversidad de resultados de aprendizaje. Esto no debe tomarse como una debilidad o una limitación de la enseñanza, sino que es una fortaleza dado el espacio de posibilidades que se nos presentan, que se nos abren allí. Bueno, como toda situación de relaciones sociales, no va a escapar del análisis del poder, de la autoridad, ¿sí? En este caso, la enseñanza implica intervenciones conscientes e intencionales, ¿sí?
sobre otro sujeto, donde él o la docente son la autoridad. Puede ser formal o impuesta, por la cuestión de, por ejemplo, de la escolaridad, donde el docente es la autoridad, sí, es formal, algo impuesto, o puede ser legítimo. Esto quiere decir de que los sujetos, que son en este caso los estudiantes, van a validar esa autoridad del docente. La cuestión de la autoridad está fundamentada y reforzada por el poder, ¿sí? Instrumentos de poder como las evaluaciones, las normas y las sanciones y las vigilancias sobre otros. La enseñanza requiere, ¿sí?, es necesaria de una autoridad pedagógica, ¿sí?, para conducir el proceso. Pero esto es muy diferente de decir autoritarismo, ¿sí?, algo impuesto, algo forzado, a diferencia de lo que supongo nos proponemos todos y todas, que es buscar la autonomía de los estudiantes y las estudiantes y eliminar de manera sana, ¿sí?, esa simetría del acto de enseñar, donde la simetría es necesaria, ¿sí?, es condicional de la enseñanza, donde alguien sabe algo y el otro no lo sabe y lo quiere aprender. Entonces, para que esa autonomía, ¿sí?, se dé, tenemos que estimular la libre expresión, la construcción de saberes conjuntos, la interacción entre pares, etcétera, ¿sí? Esas acciones que desvían del autoritarismo de la enseñanza hacia favorecer y buscar la autonomía. Y por último, mencionar que hay múltiples y diversas prácticas de enseñanza y por ello hay múltiples y diversas concepciones teóricas sobre la misma. Sin embargo, la autora menciona dos, sobre las cuales no profundizaremos, pero sí nombraremos, que es la enseñanza entendida como instrucción y la enseñanza entendida como guía. Pero lo que me gustaría resaltar de estas dos concepciones es sobre los fundamentos y los referentes teóricos que tenemos a la hora de pensar y analizar sobre el proceso de enseñanza, que no deben ser rígidos, ¿sí?, que estos modelos no tienen que ser entendidos como algo rígido, y que las prácticas de enseñanza, ¿sí?, las acciones de enseñanza, no adoptan uno u otro, ¿sí?, solo uno. Lo que pasa, como la realidad es que es compleja y no se puede meter toda en una categoría. Entonces, la enseñanza a veces toma como orientación general un enfoque y a veces otro, y a veces elementos de uno y a veces elementos de otro, ¿sí? Pero lo que me gustaría resaltar y cerrar con esto, este pequeño acompañamiento a la lectura, es la idea de la enseñanza que entendamos como flexibilidad y como dinámica. Entonces, a mí me gustaría cerrar con esa idea de que el proceso de planificación, de que el entendimiento sobre la enseñanza, sobre las acciones, son flexibles y dinámicas, ¿sí?, tanto como las mismas concepciones y modelos en los cuales los podemos encauzar. Bueno, hasta aquí hemos hecho un breve, ¿sí?, recorrido por esta lectura que se propone para esta clase. Espero que les haya servido, que este formato los invite desde otro lugar. Agradecerles por el compromiso y la responsabilidad que están teniendo con el aula, las intervenciones, los diálogos, el clima de respeto, ¿sí?, y de construcción de saberes conjuntos que estamos formando allí. Les mando un saludo muy grande y nos estamos encontrando en próximas clases y
les dejaré por algún lado, sea por el aula o por WhatsApp, a los que están transitando la cursada por allí, las indicaciones para complementar esta clase. Un saludo muy grande.